Hola, profe, buen día. Hola, profe, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, chicos. Elisa, Yulisa está contigo. Elizabeth. Buenos días, profe. Sí, estoy acá. Pruebe, ¿usted está hablando o yo no le escucho? No, yo todavía no estoy hablando. Estoy tomando lista. Profe, no le escuchamos a veces. No me escuchan. A ver, una cosa. No, O sea, sí se profe, le escucha, pero muy pasito. sí, Yo le parece escucho a todos menos a él. ¿Ahí me escuchan o no? muy, muy pasito, profe. Muy pasito. A ver, bueno. Bueno, eso porque tiene un poco lejos el micrófono o algo. Yo creo que es porque aquí está mostrando como una interferencia.
Todavía no se oye bien. No, profe, ahora sí se escucha mejor. ¿Ya se escucha mejor? Sí, profe, ya. Sí. Ok. Bueno, entonces ayer veíamos el otro tipo de circuito conocido como circuito en paralelo. Entonces, antes de entrar a hacer el ejercicio, vamos a hacer un plano de comparación. La diferencia entre el circuito en serie y en paralelo. Recordemos entonces que el circuito en serie se caracteriza porque la corriente solo tiene un camino. Por lo general se representa de esta manera, indicando que la corriente solamente tiene un cable o un camino por donde recorrer. En este caso, la resistencia total, recordemos que es la suma de las resistencias. Eso para el circuito en serie. El circuito en paralelo se caracteriza porque las resistencias o la corriente puede recorrer varios caminos. En este caso, por ejemplo, aquí puede recorrer 3 caminos independientes. Entonces, ese tipo de circuito se le conoce como circuito en paralelo. Aquí la resistencia total, recordemos que es la suma de las inversas, es decir, tenemos que sumar cada una de las inversas de cada resistencia, etc. Para el caso de la corriente total, en ambos casos es la misma. La corriente total es el voltaje de la pila dividido la resistencia total. Aquí sería lo mismo. Corriente sería voltaje total sobre resistencia total. Y la diferencia entre el circuito en serie y en paralelo es que aquí cada resistencia recibe una parte del voltaje de la pila. Por decir algo, si aquí fueran 9 voltios, entonces aquí recibirían, si fueran las 3 resistencias iguales, de a 3, 3 y 3. Es decir que en el circuito en serie el voltaje se reparte. Mientras que en el circuito en paralelo cada resistencia recibe el mismo voltaje de la pila. Es decir que si aquí son 9 voltios, en el paralelo todos reciben los mismos 9 voltios. ¿Qué implicaciones trae eso? Que aquí en el circuito en serie la corriente es la misma para todos, pero aquí la corriente se tiene que distribuir. Cada resistencia recibe una corriente por aparte que depende del tamaño de esa resistencia. La suma de esas corrientes debe dar igual a la corriente total que sale de la pila. Eso es pues así como un resumen de ambos circuitos, la comparación entre el circuito en serie y el circuito en paralelo. Aquí en este circuito, como hay una suma de corrientes, obviamente la corriente total va a ser mucho más grande que esta. ¿Qué implicaciones tiene eso? Por ejemplo, la pila se puede gastar más rápido. En un circuito en paralelo, como todos están recibiendo el mismo voltaje, la pila se gasta mucho más rápido porque tiene que generar demasiada corriente. Mientras que aquí la pila dura mucho más porque simplemente está repartiendo su voltaje y no tiene que trabajar con tanta corriente. O sea que el trabajo que tiene que hacer la pila es menor aquí que acá. ¿Listo? ¿Quedó clara la comparación entre el uno y el otro? Sí, señor. Ok. Voy a explicar un ejemplito de circuito en paralelo que tiene que ver con la sustentación oral del día de hoy. Es un ejemplo muy sencillito. Vamos a suponer el siguiente caso. Vamos a suponer que tengo una pila de 5 voltios conectado a 2 resistencias. Cada una está en paralelo. Vamos a suponer que esta resistencia de aquí es de 3 ohmios y esta resistencia de acá es de 6 ohmios. Listo. Entonces, la pregunta que se hace ahorita es qué corriente circula desde la pila, o sea, la corriente total, y qué corriente recibe cada resistencia. Listo. Entonces vamos a hacerlo por partes. Primero la resistencia total. ¿Cómo es que se expresa la resistencia total en un paralelo? La suma de las inversas. 1 sobre 1 Eso. sobre un décimo Uno más un décimo dividido. más perdón. 1 sobre la resistencia 1 más Ajá. 2 más Más. 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia Eso, 3. eso se llama suma de inversas.
1, todo eso dividido, 1/3 más 1/6 más, etcétera, etcétera. Si tuviera más resistencias, habría que ser más inversas. Listo, claro hasta aquí. Sí, profe. Ok, entonces aquí la resistencia total sería 1 dividido. Aquí hay una suma de fraccionarios. ¿Cómo es que se hace esa suma? Profe, ahí sería por cruce porque los denominadores Ajá. son diferentes. Son diferentes, se hacen la ley de la cruz. ¿Cómo sería entonces? Entonces sería 1 por 6, que quedaría 6 arriba, 6 arriba, más 3 por 1, que sería 3, o sea, más 3. más 3, Y queda sobre 3 por 6, 18. 3 por 6, 18. ¿Sí quedó claro este pasito? Sí, profe. Ok. Entonces aquí lo que hicimos fue multiplicar en cruz los numeradores y el denominador multiplicarlo de frente. Siguiente paso, entonces sería 1, todo esto sobre 6 más 3, Que sería 9 9 dividido sobre 18. 18. Un Luego, medio. vamos por Sí, partes. cuando se... Lo Vamos por partes. simplifica. Aquí para desaparecer este 1, recordemos que cuando algo está inverso, simplemente lo que hago es como volteando la arepita. Está así, volteo así. Entonces, ¿cómo quedaría? 18 novenas. 18 sobre 9. 18 sobre 9. ¿Sí está claro lo que he hecho hasta ahí? Se puede simplificar. ¿Cómo? Se puede simplificar a Se puede simplificar. un medio. Claro, 18 sobre 9 se puede dividir inclusive a un entero. ¿Cuánto da? 2. Da 2. O sea que la resistencia total da 2 2 ohms. ohmios. ¿Quedó claro hasta ahí? Profe, ¿puede dejarlo ahí un momentico? Yo escribo esa. Bueno, no hay problema. Entonces ahí lo que hicimos fue primero calcular la resistencia total del circuito en paralelo. Recordemos que a diferencia que el circuito en serie, en el circuito en paralelo la resistencia rebaja. ¿Ya? Si eso fuera en serie sería 3 más 6, 9. Pero como es en paralelo la resistencia rebaja. ¿Listo? Profe, ¿cómo es la fórmula para sacar la resistencia total en un circuito o en Suma de paralelo? inversas. 1 sobre 1R1 más 1R2 más etcétera, etcétera. Ah, ok, gracias. Ujú. Profe, Dígame. en el 9 sobre 8, ahí se divide, ¿o qué es lo que se hace ahí? Aquí 18 sobre 9. Ujú. Yo lo que hice fue dividir. Aquí, por ejemplo, dio un número entero. Hay veces no da entero, y veces puede dar un número decimal. Pero aquí 18 dividido 9 da 2 ohmios. Listo, profe. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces ya tenemos la resistencia total que vale 2 ohmios. ¿Qué hago con ese valor de esa resistencia total del circuito? Calcular qué cosa. La corriente. La La corriente. corriente. La corriente con la que está trabajando la pila. Recuerden que de la pila sale una corriente. Entonces, esa corriente total, podríamos llamarla así, corriente total, es el voltaje de la pila dividido la resistencia total. Como la resistencia total nos dio 2 ohmios, entonces sería 5 voltios dividido 2. 2 ohmios. ¿Cuánto da 5 dividido 2? 2.5 Amperios. 2.5 amperios. amperios. Entonces, la corriente con la que está trabajando esa pila para distribuir esta corriente en estas tres resistencias es de 2.5 amperios. ¿Sí quedó claro ahí? Sí, profe. Vamos a probar si eso es cierto. Entonces vamos a probar corriente que recibe la resistencia 1. Recordemos, en el circuito en paralelo el voltaje no se distribuye, sino que es el mismo. Estos mismos 5 voltios los recibe este señor y esos mismos 5 voltios los recibe este señor. O sea que para el caso de la corriente 1 sería voltaje sobre resistencia, es decir, 5 voltios también, pero en este caso, ¿cuántos ohmios? 3. 3 ohmios.
5 dividido 3. No es 1.5, No, eso tampoco. 1.2. Venga, a ver. 5 dividido Es 1.66666. una sucesión, entonces 1.67 para aproximarlo ahí. Y la corriente del segundo bombillito sería 5 voltios dividido 6. No me cupo el 6. 5 dividido 6. 5 dividido 6. Eso dice que da 0.83. 0.83. Si yo sumo esos dos, 6 y 8, 14, bueno, lo que quedó aquí, la suma de estos dos debe dar 2.5. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí. Bueno, ese es el ejemplito entonces para lo del ejercicio que vamos a hacer hoy. Si quieren le toman ahí el pantallazo. ¿Listo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces el ejercicio es el siguiente. Es muy similar. Igual yo les pongo aquí las formulitas. Entonces ustedes van a tener un circuito con una pila de 10 voltios. Va a tener un bombillito de 10 ohmios y otro bombillito de N ohmios. Entonces la pregunta es, ¿qué corriente sale de la pila? Pues obviamente, ¿cuál es la resistencia total? La corriente que sale de la pila y la corriente que recibe el bombillito de su número de lista. ¿Listo? Esa es la pregunta para hoy. Entonces, quien la vaya teniendo me va diciendo la respuesta. Yo les voy colocando aquí las formulitas. Profe, y ¿Qué? un recorderis del número de lista también, por favor. No se lo han podido aprender. A ver, Muñoz 1, Agüelo 2, Alcaraz 3, Arango 4, Araque 5, Bustamante 6, Calleja 7, Camacho 8, Durán 9, Garay 10, Giraldo 11, Gutiérrez 12, Ita 13, Inestrosa 14, Isaza 15, Loreo 16, Marín 17, Moreno 18, Yulisa Muñoz 19, Murcia 20, Quintero 21, Ramírez 22, Rodrigo 23, Rodríguez 24, Sánchez Ana María 26, Sánchez Santiago 27, Soto no está por acá, Vargas 30, Villegas 31. Profe, ¿qué significa ese corriente N que usted puso La allá? corriente que pasa por aquí. O sea, pero es solamente la que tiene mi número de lista.
Sí, porque esta por lógica yo ya me la sé, es que es 10 dividido 10 pues da 1. Yo ya sé que por acá va 1 amperio. Entonces bueno. por aquí no sé cuánto va. Ah, listo, gracias. Profe, ya. ¿Quién me está diciendo? Quintero. Quintero. Dime Quintero. Profe, la resistencia total es de 6,77 ohmios. Eso es correcto, ¿no? 6,77 ohmios. Tu número de lista es el 21. Sí, señor. Listo. Ujú. La corriente, pues la que sale la pila es de 1,5 amperios. Sí, señor. Y pues así con esa lógica, 0,5 es lo que recibe el voltaje, bueno, es la corriente del Sí, bombillito del 21. muy bien, Quintero. Bueno, Profe, ya tengo la mía. Vamos en orden. ¿Quién me dijo primero? Agudelo. Agudelo, dígame. Profe, la resistencia total me dio 1,67. Ve 1,66. 1,66. Sí, señor. Muy bien. La corriente me dio 6,02 La corriente amperios. 6,02. Sí, señor. Y la corriente del 2 me dio 5. Le dio 5 exactos. Sí, 10 dividido 5. Ah, bueno, sí, por la aproximación. Bueno, muy bien, Agudelo. Profe, yo. Dígame, Aguirre. La resistencia total me dio 5,23 ohmios. Usted es el 11, ¿cierto? Sí. Sí, señor. La corriente, la primera me dio 1,91 amperios Ujú. y la otra me dio 0,90 amperios. Muy bien. Listo, Roger. Profe, y yo. Dígame. La resistencia total me dio 3,75 amperios. Perdón, ohmios. 3,75 ohmios. Usted es el 6. 6. Ujú. 3,75. Muy bien. ¿Y la corriente? La corriente me dio 2,67 amperios. Sí. Y ya pues la otra me dio 1,67. Muy bien. Muy bien, Edwin.
Profe, cuando yo tengo una fracción que es mayor, el número, pues no es posible dividirlo normalmente, invierto los valores, ¿cierto? Pongo uno arriba y el otro abajo. Como así? Pues es que siempre se pone uno arriba y uno abajo. O sea, al final va a quedar uno sobre un fraccionario. Entonces, para borrar ese uno de arriba, lo que hago es voltear. Ah, ya. Ya, lo que hago es desaparecer este uno de acá. Profe, lo que ya los hicimos nos podemos retirar. Sí, sí, no veo por qué se tengan que quedar, ya quedaron evaluados. Ah, listo, gracias. Eso Hasta fue, luego. feliz día. Igualmente. Profe, hola, Yulitza. Hola, Yulitza, La, dime. re- la resistencia total me dio 6,55. Usted es el 19, ¿cierto? Sí, Sí, señora. Corriente, y la corriente total 1,52 amperios. sí. Y la del bombillito. La del primer bombillito me dio 1 y la del segundo bombillito 0,52. Muy bien, Muñoz, excelente. Oye, yo también finalicé. Villegas, Sí. dale. La resistencia total me dio 7,56 ohmios. Usted es el La corriente. 31. Dame un momentico. Ah, ok. ¿Cuánto le dio la resistencia total? 7,56 ohmios. Muy bien, ajá. ¿La corriente? La corriente en sí que sale 1,32 amperios. Ajá. ¿Y la del Y bombillo? la del bombillo, pues, que es con mi número de lista, me dio 0,32. Perfecto, muy bien. Profe, yo, Dale, Camila. pues la resistencia total me dio 6,66 ohmios. Espérate un momentico, tú eres el 20. 6,66, sí, muy bien. La corriente, Eh, Me dio 1,5 amperios sí, y el bombillo recibe 0,5 amperios. muy bien, Murcia. Excelente. Yo ya terminé. ¿Quién me dijo? Alcaraz. Alcaraz. El primero de resistencia total me dio 2,30. Ahí pues, todo así. 2,30, sí. Corriente. Después me dio 4,34 amperios. 4 puntos, sí, señor, ajá. En el primer bombillito me dio 1 Ajá. y en el segundo me dio 1,6. No, no tiene sentido. Ah, no, espere, me había equivocado ahí. Profe, ya terminé. Dale, Loreo. La resistencia total me dio 6,15 ohmios. Sí, señor. La corriente total me dio 1,62 amperios. 1,62 amperios, sí, señor. Y la corriente de la segunda resistencia, que es mi número de listas, 16 me dio 1,6. 1,6, sí, señor. Muy bien, Loreo. Ya corregí el del segundo bombillo, me da 3,33. Ahora sí. Listo, Alcaraz. Muy bien. Profe, yo, Dime, Santiago. profe, la resistencia total me dio 6,96 ohmios. Rodrigo. Usted es el 23, ¿cierto? Sí, Profe, hasta luego. Suerte y Hasta gracias. luego. Listo. ¿Cuánto le dio la resistencia total? 6,96. Correcto, sí. La corriente. Y luego me dio 1,43 Ajá. y al final me dio 0,43. Muy bien, Rodrigo. Eso, profe.
Profe, ya, que es que haciendo el mío puse los términos del ejemplo. Dígame, Cristian. Profe, la resistencia total me da 7,05. Sí, señor. Bueno, la del primer bombillito da 1, la del segundo 0,41 y en total da 1,41. Muy bien, Rodríguez. Profe, Elizabeth, Dígame. la corriente total me dio 11.1 y la Usted es resistencia, dame un momentico, usted es el 1. el 1. Sí. A ver. ¿Cuánto es la resistencia total? 0,90. Correcto. ¿Y la corriente? Total me dio 11.1. Muy bien. ¿Y la que recibe el bombillito? Me dio 10. Excelente. Muy bien, Elizabeth. Gracias, Profe. profe. Chicos, si ya fueron evaluados, si ya tienen sus 5, se pueden retirar si desean. Chao, profe. Chao. Chao, profe, feliz día. Eso, Chao. profe, hasta luego. Profe, yo Ramírez. Ramírez, dígame. La resistencia total son 6,8 ohmios. Usted es el 22, espérame un momentico. 22. Sí, señor, 6,8. ¿La corriente? La corriente total es 1,47 Sí. amperios. ¿Y la Y el corriente que volvillo? es 0,47 amperios. Muy bien, Ramírez. Listo, profe. Hasta luego. Profe, yo. Luisa, dime. En la resistencia me dio 4,44 ohmios. A ver, tú eres el 8. ¿Cuánto? 4,44. Muy bien. ¿La corriente? Me dio 2,25. Ujú. ¿Y la que Y en recibe el el bombillito me dio 1,25. Excelente, muy bien, Camacho. Gracias, profe. Profe, hola. Hola, Sánchez. Sí, soy profe. A ver, yo veo. En la resistencia me dio 7,30 amperios. 7,30, sí. Y en la corriente me dio 1,37 amperios. Sí. ¿Y la del Y en el bombillo? y en la del bombillo me dio 0,37. Muy bien. Listo, Santiago. Gracias, profe. Profe, hasta luego, que tenga feliz Hasta día. luego, lo mismo. Ya, profe, feliz día. Igualmente. Profe. ¿Quién falta? Marín, Higuita. Profe, Higuita. A ver, la Higuita. resistencia total me dio 5,65. Sí. Espérate un momentico. Higuita es el 13. Sí, 5,65. Corriente. El primero me dio 1,5 Ajá. y el otro 0,76. 0,76. Sí, ¿Y la corriente total cuánto le dio? 5,65. No, esa es la resistencia. Estoy preguntando por la corriente total. Recuerda, con ese 5,66 usted va a hallar la corriente total dividiendo el voltaje sobre la resistencia. Listo, profe, ya se la di. Listo. Profe, yo, Dale, Mario. pues la resistencia total me dio 6,29.
La corriente 1,58 y el último 0,58. Muy bien, Marín. Profe, hasta luego. Hasta luego, Marín. Profe, ¿cómo es que es la 5,65 dividido por cuál? El voltaje de la pila lo divides con la resistencia total, que es el que tienes ahí. Eso te da la corriente. Profe, entonces no sería 0,56. No. ¿Cuánto te dio la resistencia total? Usted la tenía ahí. 5,65. Por eso. Entonces no tiene sentido. Es el voltaje de la pila. ¿Cuántos voltios tiene la pila de ese circuito? 10. 10. Entonces 10 dividido ¿qué? ¿Cuánto te dio la resistencia total? 5,65. Entonces hace esa división. 10 dividido 5,65. Profe, me dio 1,76. 1,76. Y la corriente que recibe el bombillito de acá, que esa ya la habías hecho. Esa 0,76. Ahora sí tiene sentido. Muy bien, Iki. Chao, profe, gracias. Chao, pues.